Bienvenido, Sebastián Fassi, a este espacio de entrevistas. Qué gusto tenerte con nosotros. Se- Gracias, Vero. Placer estar conversando con vos. Qué lindo, qué lindo, Seba. Voy a contar un poco lo que haces, o por lo menos contarle a quienes nos estén viendo qué haces, cuál es tu base, ¿no? Coach ontológico profesional, Sí, neurodecodificador laboral, sí. facilitador en balancing y mucho más, ¿no? Que ya nos vas a Y contar un poquito. Nos tenés que contar de qué se trata esto del neurodecodificador laboral, ok, facilitador, de balancing y esas cosas también. dale. Básicamente, esta entrevista va a ser para conocer tu recorrido como coach ontológico profesional y tu salida laboral y todo lo que estás haciendo, tu camino del héroe. Pero nos vamos a meter en todo lo que haces, porque seguramente hay alguien del otro lado que nos está escuchando que conecta con eso que vos haces y te puede contactar, ¿no? En Dale, esta inquietud que tenemos los coaches de ser posibilidad para otros, ¿no? Así que totalmente. desde ese lugar, contanos cómo es que empezaste, diste tus primeros pasos por este mundo del servir y colaborar a las personas. Me llevó mucho tiempo. Yo siempre digo que fue un proceso llegar al coaching. Yo empecé estudiando educación física, hice 3 años. Después llegué hasta la tesis de recursos humanos y dejé. Eh, Después hice una diplomatura de 2 años en gestión gerencial en la Universidad Católica acá de Córdoba, que sí terminé. Eh, pero aún así yo sentía que me faltaba algo, pero no sabía qué. Había escuchado muy lejano algo del coaching, pero nunca me había metido de lleno, hasta que llego a Equipo COP, que es la escuela en la cual me formé, con Olga Suárez como directora y en ese momento con Evera. Y empecé el proceso y ya en el primer encuentro me voló la cabeza. Es decir, es Totalmente, como ¿no? que sí, porque es disruptivo, porque es un proceso de aprendizaje donde se involucra la totalidad de lo que somos, no es una cuestión meramente académica, donde solamente se lee, se toma la acción y tenés una nota, digo, el proceso es totalmente diferente. Y sí. Eh, y eso me impactó muchísimo y yo sentí en ese primer encuentro que eso era lo que yo por años estuve buscando, ¿no? Y qué Eh, divino. Y Seba, ¿y cómo, y, sí, y cómo llegás a Equipo COP? Digo, a esto de donde estaba Olga Suárez, con Evera, porque nos formamos en la misma escuela, digamos, ¿no? Nosotros sí, venimos somos de la todos escuela de Olga Suárez, de Conevera, de Marcelo total, Krinky, de crear contextos, de Equipo COP, después de LIAT, ¿no? Porque venimos de en esa rama. sí, Entonces, y nos formamos con los mismos maestros. sí, Entonces, sí. ¿cómo es que esa cosita, viste que sentimos el llamado de decir, es acá, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuál era el... Es muy loco porque yo, después de un proceso de estar 6 meses sin trabajo, vuelvo a trabajar a lo que no quería, que era a la industria del call center. En ese proceso de 3 meses en la industria del call center, sigo buscando cambiar de rubro hasta que llego a trabajar como líder de un equipo comercial en una empresa de marketing digital. No entendía nada, me quería ir, apenas entré, y en ese proceso de querer irme empiezo un proceso de coach con una coach, con Vanessa de Ninis, de acá de Ajá. Córdoba, que lo conoce a Marcelo y a Olga. Eh, Ese proceso me permitió quedarme 2 años después en el trabajo. Y ella me dice, mirá, yo conozco a Marcelo, a Olga, fíjate, escribile, contactalos y demás. Y así es como llegó bueno, a quienes nos han parido. En definitiva, todos hemos salido del mismo lugar. Tal cual, sí, de ahí venimos, ¿no? Así Que que así es como llego a equipo COP, pero siempre con una búsqueda y con una sensación de insatisfacción por los distintos espacios formativos en los que fui transitando, donde siempre sentía que me faltaba algo, pero no lo podía poner en palabras, tampoco lo podía contar con claridad. Y cuando tengo este primer encuentro en equipo COP, ahí distingo que lo que me faltaba era que en el proceso de aprendizaje estuviera el cuerpo,
que se pudiera hablar de las emociones, que era algo como, yo me formé hace ya 10 años, el año que viene empiezo mi año número 11 como profesional, y entonces 11 años atrás hablar de emociones es raro hoy todavía, en aquel momento mucho más, y empecé a entender que ese proceso me incluía en todo lo que yo era, en todo lo que es mi ser. Y creo que ahí dije, este es el lugar, este es el espacio, esto es lo que quiero hacer. Y siempre tengo una anécdota que recuerdo, bueno, el proceso de formación en aquella época se dividía en primer año, segundo año, y en el medio había jornadas por equipo. Sí, eh, que nosotros y, lo seguimos ok, haciendo. ok. Es más, Y en la... mañana estoy con una jornada por equipo y pasado con otra. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! ¡Qué Sí, lindo que es! Lo extraño esa cosita. te invito. Mañana, Ay, mañana te bueno. invito. Y después de la primera jornada por equipo, en todo lo que viene posterior, no vamos a spoilear nada, No, pero sí recuerdo que dije con una certeza que nunca la sentí en mi vida, nunca volví a sentir esa certeza que tuve en ese momento, yo voy a vivir de esto. perfecto. Y fue tan fuerte la certeza, y se ve que se involucró todo mi ser, que eso pasó con el tiempo. Así Ese, que el poder de las declaraciones, el poder de la totalmente, palabra, ¿no? Qué sí, bueno, Seba. sí, 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 sí. Y así, bueno, así empecé. Esos fueron tus primeros pasos. Y Sí, en eso, en el tiempo en que vos te formaste, nosotros ya estábamos acá también en Mendoza haciendo formaciones, porque vos estás en Córdoba, nosotros aquí en Mendoza, así y la es. virtualidad nos acerca un montón, que es lo lindo que Sí, estamos pudiendo hacer, porque con vos venimos trabajando juntos hace un montón. También, yo sí, creo que sí, sí. ahí desde que te recibiste o al tiempito que algo estás haciendo también con nosotros. Sí. Em, Hiciste con nosotros, recórdame, la Con posformación. ustedes hice la postformación en coaching organizacional y de equipo Ujú. y el postítulo en coaching, bueno, en su momento era emocional avanzado, no sé si ahora cambió Sí, el nombre. van cambiando ahí de nombre, pero sí, sigue siendo el emocional avanzado, el SEA, Coaching Emocional Ok, Avanzado, sí, estamos por ahí. esos dos. Y estoy esperando más de ustedes, siempre. Quiero seguir estudiando y formándome con ustedes. La verdad que disfrutamos también los espacios que compartimos, Eva. Y también en este proceso, en esto que declaraste de que ibas a trabajar de coach, como coach, y lo declaraste, lo dijiste y eso estás haciendo, te convertiste en emprendedor, porque de pronto tenés tu propia consultora y desde ahí vas gestionando y vas trabajando. Contanos qué haces. Qué bueno, me gusta lo que me decís, Vero, porque en todas las formaciones antes de ser coach, esta cuestión de emprender de lo que estudias o te recibís, para mí es una materia pendiente en cualquier profesión. Sí, Digo, nadie nos enseña a después salir al mundo con lo que somos, con el título que tenemos. Si te tengo que decir algunas cositas así de por qué yo he podido sostenerme en el tiempo y vivir de lo que amo, eh, creo que tiene que ver con la disciplina y la constancia de mi inicio como profesor. O sea, yo sostuve durante 2 o 3 años una serie de acciones sostenidas en el tiempo, y después se generó una rueda de trabajo y hoy eso sigue girando, pero hubo 2 o 3 años al inicio de una serie de acciones sostenidas, manejo de redes, talleres, sostenimiento de procesos de coaching individuales, todo eso que pude sostener, bueno, me permitió hoy ser un profesional independiente y vivir de... Está buenísimo lo que trae Seba, porque está relacionado, el emprender está relacionado con poder sostener esos espacios de responsabilidad, de ejecución, de hacer aún sin ganas, ¿no? Muchas veces. Está totalmente relacionado con esto que traes. Y también em, y también lo miro desde este lugar de decir, bueno, una parte es eso, es estar presente, el hacer aún sin ganas y demás, pero también el bien hacer. Cuando lo que vos haces es bueno, resulta, y el que toma tu servicio le da valor, lo comunica, ¿viste? Entonces, también Bueno, reconocerte eso, el hacer bien, porque eso hace que el boca en boca gracias. también ocurra. A Entonces, mí me cuesta hablar de mí y del hacer sí, bien,
pero es cierto, y en esto que los coaches miramos tantos hechos de interpretaciones, distinguir un hecho de una interpretación, es un hecho que el 95% de mi trabajo viene del boca en boca. Y eso Exacto. entiendo que tiene que ver con esto que traes vos, Vero, del hacer bien. Eh, bueno, hay algo que evidentemente pasa en el espacio que propongo, que es una posibilidad para quien transita por ese espacio y lo recomienda a otros. Así que tomo esto que vos decís, aunque me cuesta un poco hacerme cargo, pero lo tomo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, decía el tío de Así es, Spider-Man, que no sé qué tiene que totalmente. ver, ¿Así es? pero No, pero es cierto, pero claro, un crack el tío de Spider-Man. claro, claro. Era coach, digo yo. No. Sí. La cuestión de eso es que podamos ver y revisarnos como coaches en esto de que venimos observando, y yo vengo observando con el recorrido, con la cantidad de años, digo, yo me recibí en el 2008 y desde ahí que vengo trabajando y vengo ejerciendo, y yo también como vos, ejerciendo y haciéndome cargo de la declaración de decir yo quiero vivir de esto, de la misma declaración que hiciste vos, que ahí hago mucha sinergia haciéndome cargo de esa declaración y trabajando juntos con Adrián y hemos ido creciendo y hemos ido haciendo en el bien hacer, porque hay que Total. reconocerlo, porque sí, hemos ido generando esto en el boca en boca, hemos construido la formación, hemos construido todo el proceso que hacemos en organizaciones y demás, que tiene que ver con eso, porque si en un principio nuestras primeras acciones no hubieran estado buenas, seguramente no nos contrata nadie más, ¿no? Es muy Entonces, probable. es muy Sí, sí. probable, es muy probable. Entonces, hay algo en la formación de base que tenemos que tiene que ser impecable. Me he nutrido con sus libros y demás. Digo, ahí hay algo, hay un diferencial eh, que creo que después nos permite poder sostenernos en el tiempo. Y ustedes vienen de ahí, y ustedes Nuestro. tienen eso, ustedes han subido un escalón. Igual, claro, nosotros nos fuimos modernizando, nos fuimos adaptando a algunas cuestiones y fuimos mejorando el proceso en la medida que nosotros íbamos creciendo también y dándonos cuenta que habían cosas para mejorar. Y en eso vos te nos sumaste como staff también muchas veces. Sí, 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 es muy lindo estar cerca de ustedes, es muy nutritivo, es un espacio... Yo cuando me preguntan por dónde estudiar coaching, siempre digo el YAT, y no es porque ahora estemos haciendo esta entrevista, sino tiene que ver con que para mí hay tres distintivos que tienen ustedes. Uno es la innovación, ustedes hay una base que es la base con la que todos nos formamos, pero después hay mucho estudio y han podido ir innovando en la manera de hacer coaching y de ver el coaching y de las propuestas de coaching. Y eso para mí es un diferencial que no encuentro en otros espacios formativos. Por eso me cuesta tanto ir a otros espacios formativos. Me cuesta muchísimo, porque escucho más de lo mismo y con ustedes siempre escucho algo nuevo, distinto o una manera distinta de ver lo mismo que vimos antes. Y eso es muy, muy potente. Por otro lado, que para mí es clave, la ética con la que trabajan. Yo creo que en el bien hacer, esa partecita es como una variable indispensable para poder seguir teniendo trabajo y seguir viviendo de lo que amamos. Y ustedes tienen eso que para mí es clave. Es un lugar seguro para hacer coaching. Gracias, Eh, Eva. es un lu- Yo sé que sí, que vos lo vivís de ahí y que desde ahí nos sí, sos parte de nuestro boca en boca porque sabemos y te conocemos y sabemos todo lo que vas aportando a nuestro espacio también. Así que estamos muy agradecidos de tu hacer y de tu reconocimiento. sí, 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 son muy genios. Seba, y vos, aparte de formarte como coach, también me sé que haces neurodecodificador laboral. Se me complicó porque yo estoy Sí, sí, estudiando sí. biodecodificación, Ah, lo mira, que no es, bueno, ok, ok, entonces qué se me bueno. complicó. Pero digamos, neurodecodificación laboral, eso Sí. haces también y sos facilitador en balancing, que lo Así es. complementás a tu formación de coaching, ¿no? ¿Cómo lo trabajás eso? El coaching es mi formación de base y es siempre donde yo me apoyo para comenzar todo proceso de coaching. También está bueno mencionar que el 95% de mi trabajo tiene que ver con procesos individuales. Yo siento que en estos 10 años me especialicé en eso, en el uno a uno. Perfecto. Eh, en el medio de estos 10 años me formé en estas disciplinas que mencionas vos. Una es la neurodecodificación laboral, que es una disciplina que mira y atiende cuestiones relacionadas al dinero, al trabajo y a la profesión.
específicamente, que tiene una base de biodecodificación, pero que no atiende cuestiones de salud, sino de estos tres Perfecto. puntos que te mencioné: dinero, trabajo o profesión. Y el balancing es una técnica de calibración energética que tiene algunas similitudes con el Reiki, pero a su vez es diferente, ni mejor ni peor, sino distinto. Y lo que hago es integrar estas tres disciplinas con el coaching como la profesión donde me apoyo para empezar, y después voy tomando miradas y herramientas de estas otras dos disciplinas, dependiendo qué es lo que la persona trae al espacio conversacional y qué es lo que quiere mirar y trabajar. Así trabajo. Y el 5% del tiempo restante, talleres para público en general, que suelo hacer en el año, y algún que otro trabajo en empresas que vengo haciendo así, no de forma tan regular, pero sí que vengo sosteniendo ese trabajo en empresas. Qué lindo, Seba. Seba, ¿y Sí. cuántas, más o menos, así como para tener una idea, pero cuántas sesiones tenés en el mes? Tengo entre 15 y 20 conversaciones por semana, lo cual, si hablamos Es un de montón. cuatro semanas, estamos hablando de, sí, 50 60 conversaciones mensuales. Que a Es, veces los procesos se dividen en encuentros quincenales, son cada 15 días. Entonces a lo mejor a una persona la veo 2 veces en el mismo mes. ujú, Pero por semana lo que vengo trabajando ya hace mucho tiempo es entre 15 y 20. Estoy tratando de quedarme en 15 por una cuestión también de quién cuida al que acompaña, ¿no? Y entonces, claro. como yo me tengo que acompañar a mí mismo en el proceso de acompañar a otros, la regulación de la energía a la hora de estar en una sesión, mis sesiones duran entre 1 hora y 1 hora y media, Ujú. varía. Entonces, eh, he aprendido con los años y la experiencia que a veces menos es más, y a lo mejor tener 3 sesiones por día tiene una calidad distinta que si antes metía 4 o 5, ¿no? Que es a lo que siempre invito a muchos coaches, ¿no? Esto de no partir de que tengo que saber todo de entrada, sino que hay cosas que las voy descubriendo en el proceso, ¿no? En esto de experienciar y explorar. Y bueno, como profesionales también pasamos por esa instancia. Me parece fantástico y parte de lo que haces con el balancing que tiene que ver con calibrar las energías, ¿no? Que tiene que ver con calibrar los hilos o lo entramado energético y bueno, algo así Exacto. entiendo yo, ¿no? He hecho un Sí, poquito, tenemos le he un hecho algunas cuerpo, sesiones. sí, vos conocés mucho Sí, con Olga, digo, pero con digo, Olga Suárez. tenemos un cuerpo físico y también tenemos un cuerpo energético. Y el Ujú. balancing trabaja sobre ese entramado, sobre ese cuerpo energético que está 60 centímetros adelante, atrás, arriba y abajo de nuestro cuerpo está este esqueleto o entramado energético, y el balancing trabaja sobre ese entramado. Y entonces, cuando vos haces tus sesiones de coaching, utilizás también esas, así como decimos, bueno, también nos podemos hacer un poco de auto-coaching. También te podés hacer un poco de balancing, te haces un poco de Y calibración o de... Sí, sí, bueno, en esto que hablábamos del emprender, digo, a veces el emprender está asociado siempre a cuestiones duras, sí, ¿no? totalmente, eso sí. Ahora, es muy raro escuchar que alguien que está queriendo emprender trabaje sobre su energía en el Ujú. proceso de emprender, ¿no? Entonces digo, si hay algo que yo me reconozco, y también me lo reconocen algunos colegas, que hace muchos años que vengo haciendo una serie de ejercicios que tienen que ver con la energía, que es como medio invisible, pero que cuando pasa el tiempo digo, claro, yo he podido sostener ciertas cosas, pero también hace 10 años que vengo haciendo estos ejercicios, ¿no? Que tienen que ver con el balancing, con afirmaciones, autosostenerme en el proceso, ¿no? En el balancing, la sesión 2 se trabaja la autodirección y el El autoapoyo, porque autoapoyo, se divide en fases, y siempre en esa conciencia, ¿no? Del autoapoyo y de la autodirección, y de estar trabajando en esa conciencia energética que va desde ese lugar. Y también me parece interesante trabajarlo desde ahí, y por eso eso lo mezclo con las sesiones de coaching. Yo trabajo con muchos emprendedores, eh, y esto lo voy mixando en la serie. qué lindo. Y también está esta, hay una fase que está relacionada con el dar y el recibir, ¿no? También, que tiene que La ver fase con 3, la el fase 3. equilibrio entre el dar y el recibir, sí. Ay, sí, es tan bonito el balancing, me parece precioso. Y en el dar y el recibir también tiene que ver con cuando estamos haciendo coaching, estamos dando de nosotros, estamos dando de nuestra energía y también viene del otro lado. Ayer hablaba con los estudiantes
y me decían, estudiantes de segundo año, y me decían, Vero, qué bonito, porque estoy sintiendo que cuando hago coaching, mientras hago las preguntas de coaching para que el coachee reflexione, me las estoy haciendo a mí también y después Claro, me quedo pensando y me sirven hasta para mí las preguntas que estoy haciendo yo, que se me ocurrieron en esa sesión, pero que sola no se me hubieran ocurrido. claro. Entonces decimos, bueno, en cada sesión, aunque haya una vuelta económica también, porque es parte del decir voy a vivir de esto como coaches, Sí, sí, claro. también hay una vuelta reflexiva, ¿no? Total. Esta ida y vuelta de energía que vos también decís y de aprendizaje en cada sesión. Yo creo que cada sesión, o por lo menos a mí me pasa, decime si a vos te ocurre, pero en cada sesión de coaching que tengo, yo siento que crezco también, que Sí, aprendo. porque partimos desde una relación simétrica. No sé yo más que vos, ni soy más que vos. En todo caso, puedo tener algunas distinciones por la formación que tengo, pero me pasan las mismas cosas, transito por los mismos lugares, me surgen los mismos inconvenientes. Yo siempre digo que soy de carne y hueso, no soy Superman por ser coach, ¿no? Claro, y que Eh, no estamos para aunque resolver la vida de los otros, ¿viste? no, no, lo que pasa es que a veces hay ciertos mensajes, ¿no? Ujú. Que hay dando vueltas en redes, donde se nos pone en un lugar como de superhéroe, que podemos con todo, y digo, me parece que hay que humanizar un poco más la mirada porque nos pasan las mismas cosas que le pasan a todo el mundo. eh, y yo también hago mi propio proceso. Yo también, desde los 18 años que hago procesos o terapéuticos, en este momento hago psicoanálisis y coaching, y porque también me permite eso sostenerme a mí en años ya. De El acompañar a año pasado, otros. claro, el año pasado hice una cuenta, hice la cantidad de horas que había conversado en el año, ¿no? Claro. Eh, Casi cuando hice la cuenta y llegué al número, dije, no puede ser, era una locura de horas, ¿viste? Claro. Y digo, necesito yo también conversar de lo que a mí me pasa acompañando a otros y entonces también elijo espacios donde pueda trabajar de las cosas que me pasan a mí porque me pasan cosas como a todo el mundo. Y sabes que eso también, súper bonito, porque lo que estamos conversando me suena también a algo que surgió ayer en la formación, que me decían de que a uno de los estudiantes dice, pero llevo 5 años haciendo psicoanálisis y en esta clase es como si me hubieras resumido los 5 años de psicoanálisis. Y yo me reía, pero le digo, vos sabés que más allá de que vos estés diciendo eso, que ya decían, me resumiste 5 años de psicoanálisis en una clase, yo decía, claro, pero a poder validar las otras profesiones y lo que eso y lo que significa haber hecho 5 años de psicoanálisis es hermoso, porque yo le decía, Sí, validar que con el psicoanálisis, quizás con esta clase de coaching pudiste darte cuenta de lo que hiciste en 5 años de psicoanálisis, pero si no hubieras hecho esos 5 años de psicoanálisis, total, esta clase vos no la hubieras recibido de la misma manera. total. Entonces, lo que tenemos los coaches también, y los coaches que nos hemos recibido con ética, es saber cuál es el ámbito de incumbencia, ¿no? Que digamos, no trabajamos con patologías psicológicas ni psiquiátricas, no trabajamos con la salud mental, trabajamos con el aprendizaje del ser. Entonces, Total. eso también me parece fantástico, Seba, que vos digas, bueno, hasta acá puedo yo y lo que no puedo, voy a una terapia que me complemente, ¿no? ¿Viste? Sí, Decir totalmente. auto-coaching es una terapia, Además, es muy válido. sí, yo creo que sí, y porque además es más fácil distinguir en los demás que en uno mismo. Yo necesito quien me interpele para poder ir hacia adentro y ver lo que no estoy pudiendo ver. Entonces, me parece que es válida siempre la figura de un interlocutor. Puede ser un coach, puede ser un psicólogo, un psicoanalista, dependiendo de lo que cada uno necesite trabajar. Y esta diferenciación que haces vos del límite me parece que es fundamental para ponerle luz a lo que hacemos, entendiendo hasta dónde es nuestra zona de incumbencia como profesionales y hasta dónde no, y la posibilidad de trabajar en red con otros profesionales de otras profesiones. Yo soy una persona que deriva muchísimo
a otros. Y mi trabajo no ha mermado ni ha disminuido por eso. Al Totalmente. contrario, te diría, desde que trabajo en esta red más colaborativa, mi trabajo ha aumentado. Pero cuando llega a sesión o en una sesión aparece un darse cuenta que está relacionado con alguna cuestión, También hace engrandece a... profesión, Sí, exacto, engrandece la sí, profesión, porque me ha pasado encontrarme gente que han hecho coaching en, en cosas donde los coaches no deberíamos meternos, ¿no? sí, Entonces, bueno, me parece fundamental también que si alguien elige una formación de coaching ontológico, que sepa que tiene esos límites. Los coaches no trabajamos con patologías ni con cuestiones psicológicas o psiquiátricas del ser, trabajamos con la parte interpretativa, filosófica y de aprendizaje. Entonces, total. de conocerte, de conocer el funcionamiento del ser humano, conocer cómo trabajamos, cómo funciona nuestra maquinita del cerebro a través del lenguaje, cómo funciona nuestro cuerpo y nuestras emociones. Pero Ujú. desde el aprendizaje de vos mismo es que podés salir hacia afuera. Pero eso no se utiliza cuando hay alguna patología de base o algún funcionamiento que no está al 100% neuronal, que también haces neurodecodificación Sí, laboral, pero también desde justamente esto, ¿no? La neurodecodificación lo que mira es aquellas situaciones que de alguna manera las tengo asociadas y que dificultan en cómo yo me relaciono con el dinero, el trabajo o la profesión, ¿no? ok. Entonces, es mirar un poco tu historia y ver qué interpretaciones hiciste de esa historia que te están dificultando hoy en tu presente tener dificultades con alguno de estos tres puntos: dinero, trabajo, profesión. O sea que Oh, hay una relación, ¿no? ok. Entre, O sea que entre... también trabaja con el mundo, lo neurodecodificador también trabaja con el mundo lingüístico, interpretativo del Sí, ser. sí, sí, Nilda, que es con quien me formé, ella habla de los hechizos lingüísticos y me Qué encanta lindo. llamarlo así porque digo, sí, quedamos muchas veces atrapados en esos hechizos lingüísticos que nos rayan la cancha, ¿no? De lo posible y de lo no posible. Claro, las Eh, creencias limitantes, los discursos claro, sociales o los discursos exacto, familiares de los que total, venimos. total, Ujú. total, mucho, mucho Em, de eso. qué lindo, Seba. Bueno, ¿en cuántas cosas nos podemos meter nosotros dos si queremos a conversar y conversar? Podemos estar hasta Podríamos, mañana. podríamos, sí. Me encanta. Seba, y ahora retomando en estos espacios, cuando hiciste la posformación con nosotros en organizaciones y en emociones, ¿qué plus sentís que te otorgó ese espacio? Bueno, son dos espacios distintos, pero a su vez complementarios, porque si bien en uno miramos organizaciones, las organizaciones también emocionan, porque hay personas dentro de las organizaciones, entonces se complementa con el otro postítulo de coaching emocional avanzado. Pero si lo tengo que distinguir así como una y la otra, te diría que emociones me permitió abarcar de una manera más profunda el mundo emocional del coachee cuando llega a mi espacio, entendiendo que todo lo que hacemos lo hacemos desde un determinado mundo emocional que estamos habitando, y entonces tenemos las acciones disponibles que tenemos y otras no. Entonces todo el tiempo yo estoy mirando eso, sea de lo que sea que el coachee venga a conversar. Digo, por detrás hay un mundo emocional que está habitando y me parece importante distinguirlo. Y el postítulo me permitió eso, profundizar en mirar nuevas distinciones dentro del mundo emocional que no las tenía. Por eso hablo de innovar, porque yo me encontré con, digo, wow, esto es potente para poder trabajarlo en una sesión de coaching o con un equipo inclusive, ¿no? Pero me encontré con es eso, ¿no? Con lo distinto. Hay una base, Aprendiste en la posformación organizacional a hacer coaching en lo vincular también, ¿no? En esto de decir, bueno, sí, ¿cómo hacer que un equipo se potencie trabajando el vínculo? ¿Cómo aprender a mirar el sistema dentro del mundo organizacional y desde ahí ir haciendo coaching? ¿Cómo hacer una propuesta acorde a aquello que te piden? Porque viste que en las organizaciones por ahí la diferencia es que el que te solicita, el que solicita los servicios, quizás no es al que le vas a hacer coaching, ¿no? total, total.
Total. Resulta que el que te contrata a lo mejor es el de recursos humanos, pero vos vas a hacerle coaching a un equipo que no son ellos los que te solicitaron. Entonces, el cliente no es el mismo que el que toma el servicio y eso Total. también hay que poder hacerlo, ¿no? Y es re desafiante. Vos llegás a un lugar donde vas a trabajar con gente que no te contrató. Exacto. Entonces, digo, es un desafío poder construir confianza para poder llevar adelante el proceso. Creo que lo organizacional a mí me permitió tener una mirada más sistémica, que yo no la tenía con la formación de base con la que uno certifica como coach, ¿no? Lo que traen ustedes, vos y el Adri, es esto, poder empezar a mirar a la organización como un sistema dividida en distintas partes, pero a su vez que todas estas partes están interrelacionadas entre sí, y cómo poder abordar cada uno. Y el emocional, esto que te digo, una mirada más profunda sobre las emociones, distinta a como un poco lo trae Rafael. No es que, yo lo que siempre digo es que no es que la formación de base sigue siendo con ontología del lenguaje, es nuestra Sí, base sí, es nuestra fundacional. base, es esa Ahora, filosofía, claro. el coaching emocional avanzado le agrega a esto como base algo nuevo que no hay en el mercado. Entonces, eso hace un diferencial importante a la hora de poder abordar un proceso. Sí, Con eso yo me encontré con el Adrián coaching. siempre está, Adrián Viani siempre está conectado con crear modelos. Yo le digo, es un tipo muy Total. creador, muy creativo y crea modelos que son súper aplicables, ¿viste? Este modelo con las emociones que hace un triángulo emocional y te hace trabajar Amo, con ese triángulo. amo. Eh, claro, Esa es la claro. palabra. Me encontré con un modelo para poder trabajar emociones. Eso tiene las posformaciones que yo observo que hacemos, o incluso en la formación, porque trabajamos con varios modelos en nuestra formación de coaching ontológico. Si bien las bases son filosóficas, trabajamos con modelos aplicables, que es Claro. lo que siento que estás trayendo y que te pasa y que encontrás como diferencial o que encontrás como que es, claro, esto es, se puede aplicar, se puede hacer, se pueden lograr resultados con esto. Además que yo los conozco como profesionales, pero también como personas, a vos y a Ladri, yo sé que ustedes estudian. No es un decir, cuando uno habla de innovar, para innovar tenés que estudiar, tenés que leer mucho, tenés que además abrirte a nutrirte de otras miradas y corrientes, ¿no? Sí. Y no quedar en un lugar como medio obtuso y cerrado. Entonces, digo, yo sé que hay mucho estudio por detrás de lo que ustedes proponen como formación y como postítulos, por eso pueden innovar, pero porque hay muchas horas de estudio por detrás, que no Gracias, sé Seb. cómo hacen, porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo, Es mu- pero no, pero lo hacen. Son muchas horas, ¿viste? Aparte de esto que decimos, bueno, hay que sostener el trabajo y el vivir, ¿viste? Y no sé si a vos te pasa, pero es esta cuestión de ¡Oh! decir, bueno, hay un montón que hacer. Pero ahí Sí, vamos. Y siempre decimos que hacemos chicle nosotros con el horario, ¿no? Lo vamos, ¡ua! ah, Vamos haciendo magia. se estira, sí, 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 sí. Así es. Bueno, Seba, para llegar un poquito más a este lugar ya del final, pero ¿qué le dirías a alguien que está queriendo formarse, pero no está dando el paso o está dudando de si arranca su formación como coach profesional o no? ¿Qué le dirías? Le diría que primero profundice respecto a qué es el coaching. Siempre me queda algo que dice Marcelo Krisky. Dice: "Che, para que te pidan coaching tenés que contarle a la gente qué es el coaching. Es algo tan básico. Y si bien es una profesión relativamente nueva, tiene 32, 35 años digamos, en esta parte del mundo, ¿sí? Eh, es nueva. Entonces todavía hay que seguir explicando y contando qué es el coaching. Entonces hay mucha fantasía respecto al coaching. O por lo menos cuando yo recibo, che, quiero estudiar coaching Es que hay y les muchas preguntan. versiones también, ¿viste? Exacto. Entonces, cuando me preguntan, che, quiero estudiar coaching, ¿dónde puedo estudiar? Le digo, pero a ver, ¿para qué querés estudiar coaching? Contame un poco. Entonces, eh, me parece que es profundizar respecto a qué es el coaching, los alcances de la profesión, dónde podemos intervenir, dónde no. Eso por un lado. Por otro lado, diría, che, profundizar respecto a el lugar donde vas a elegir. ¿Quiénes son? ¿Sí? Hay estándares, hay un proceso, hay una cierta cantidad de años que dura la formación. Hay un eh, sistema me- ético.
que Hay un tenemos un sistema sistema, te ético. cuento, Seba, que tenemos un sistema ético ya del IAT. Ah, yo Y lo unas, quiero conocer. te lo vamos a pasar, te lo vamos a pasar. Hemos creado un propio sistema de ética y un libro de competencias del IAT, también para que ya Voy lo a vas a volver a tener, hacer ya la lo vas a tener. formación, me voy a volver a formar como coach. Siempre fantaseo con esa idea, así que no se sorprendan que un año de golpe vean Sebastián Fassi ahí anotado. Sí, te voy a pasar todo Dale. apenas ya lo tengamos, ya está listo, pero le estamos dando formato nada más. Así que te lo voy a pasar. Y por otro lado, bueno, digo, la escuela y quiénes son los formadores, porque también para poder formarte como coach y quienes van a dictar la formación, tienen que tener ciertos estándares, ¿no? Tienen que ser master coach, tiene que haber todo un trabajo, que master coach es una categoría dentro del mundo del coaching, para los que nos están escuchando, eh, es una categoría que te permite formar a otros que quieran ser coaches. Entonces digo, me Exacto. parece que esas tres cosas son claves y yo le agrego una cuarta que para mí es justamente lo que mencioné mucho en la conversación que tuvimos, Vero, que es la innovación. Y ese diferencial, por ahora, solo lo encuentro en el YAM. Gracias, gracias por lo lindo de lo que decís y sé que lo traes realmente así, lo sentís así porque hace años que Sí, trabajamos juntos, que estamos juntos, que nos vamos compartiendo, así que para mí es es genuino y honesto genuino, lo es que un digo, ¿no? placer, es un honor conversar con vos. La verdad que disfruto cada Gracias. espacio que transitamos juntos. Nos vamos haciendo, estamos por WhatsApp muy seguido conectados, así Sí, que cierto, es cierto. me encanta esa relación que hemos ido creando de saber que estamos. Seba, contanos para la gente que te quiere contactar, que haya hecho, digamos, sinergia con vos, que haya dicho, ay, me gustaría hacer coaching con Seba, con esto que dice que trabaja de neurodecodificador laboral, de balancing, coaching y cómo hace ese mix y quisiera tener una sesión con Seba. ¿Dónde te contactan? Por WhatsApp, pero no lo vamos a decir al nombre, no vamos a decir el número acá, pero digo, me pueden encontrar en mis redes, en Instagram ¿Cómo? como Sebastián Fassi Fernández Coach. Ahí uso los dos apellidos para tener toda la fuerza de los dos Sebastián linajes. Fassi, Fassi doble S, Sebastián Fassi Fernández, coach. Coach, así Ujú. es. Ahí me van a encontrar, no hay otro con ese nombre y me pueden contactar por privado y a partir de ahí conversamos para, bueno, contarle cómo trabajo, escuchar del otro lado también qué quieren trabajar y coordinar una sesión, un primer encuentro. Así, Excelente, Seba. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Ha sido un placer conversar placer. con vos. Te deseo lo Dale. mejor, como siempre. Gracias, Vero. Te mando un Te mando un abrazo. beso, saludos a todos por ahí. Chau, chau. Chau, chau.